Buenas, buenas. Bueno, aquí estamos con la reseña del libro de famosos casos de estafa y pillaje. Ya vimos la primera parte. Vamos ahorita a ver la segunda parte. La primera parte vimos hasta la página 208. Vamos a ver ahora, nos quedamos en la página 216. Vamos a ver lo que es la traición del capitán Panamá de William C. White, 216. Bueno, estamos leyendo, digamos, la primera página para ver cuáles son los relatos que vamos posteriormente a leer. Vamos a ver ahora de qué se trata La traición del capitán Panamá, por William C. White. Dice: no es mía esta historia. La refiero tal como la oí de labios del general Jablonski. Era el tipo clásico de emigrado de la Rusia zarista. Pobre, viejo y nostálgico, su vida se hundió en el ayer como una raíz en la tierra jugosa. El general Jablonski iba todas las noches a un cafetín ruso situado en la Nollendorfplatz de Berlín. Sentado en un rincón, permanecía hora tras hora, con el alma llena de recuerdos y el pecho constelado de condecoraciones. A veces, cuando el vodka le soltaba la lengua, refería la historia del capitán Panamá, la revolución rusa y el desastre bolchevique se debieron exclusivamente a un hombre, a un japonés, empezaba diciendo el general Jablonski. Si no hubiera sido por el capitán Panamá, continuaba luego, tendríamos un zar en Rusia, pero los japoneses nos derrotaron en 1905 y esa derrota fue el origen de la revolución que años después acabaría con el trono, con todo lo que era Rusia. ¿Y sabe usted por qué nos derrotaron los japoneses?, me preguntó aquella noche en que yo le servía de auditorio. Por culpa de un bellaco del capitán Panamá, dijo enseguida, contestando él mismo su pregunta. ¿No ha oído nunca hablar de él? Le dije que no. Y he aquí lo que, evocando los recuerdos del tiempo en que pertenecía al servicio de contraespionaje zarista, me refirió entonces el general Jablonski, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el relato de la traición del capitán Panamá, o Panamá. Bueno, aquí está. Son dos. Aquí está. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente relato, que es Un sinvergüenza irresistible, por Beverly Smith, hijo. Dice: por la mañana del sábado, la telefonista del Hotel Taft de New Haven, en el estado de Connecticut, llamó repetidas veces al cuarto número 510 sin obtener respuesta. El anciano caballero que lo ocupaba, corto de estatura y de aspecto de profesor, y que se había inscrito en la hostería con el título de doctor y el nombre de B.A. Morris, citando la población de Bala Cynwyd en Pensilvania como su lugar de procedencia, dejó dicho que lo despertaran a las 9 de la mañana. Por último, un botón subió a llamar a la puerta de la habitación 510. Como nadie contestara, el ayudante del administrador abrió la puerta con una llave maestra y encontró al doctor Morris tendido aún en la cama, inconsciente.
parecía haber sufrido un ataque cardíaco. Se le trasladó rápidamente al hospital de San Rafael, donde falleció por la tarde del siguiente día, sin que hubiese recobrado el conocimiento. Así, en 1959, y faltando 2 meses para que nuestro personaje cumpliera 74 años de edad, dio fin la carrera de un hombre erudito, encantador, ingenioso y de talento, que había empleado sus dotes en labrarse un extenso historial en los archivos policíacos de los Estados Unidos. Caballero de industria, impostor y especialista en cheques falsos, había llevado una modesta existencia cometiendo amables estafas a partir de los albores del siglo XX. Los administradores del hotel, que no sospechaban siquiera la ilegal eminencia de su huésped, trataron de comunicarse con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el sinvergüenza irresistible. Muy bien. Aquí está, que falsificaba cheques. Muy bien. Este está un poco largo. Muy bien. Seguimos con El gigante de Cardiff, por Andrew D. White. Dice, cofundador de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Dice, por el otoño de 1869 reinaba gran agitación de un extremo a otro del apacible valle de Onondaga, en el estado de Nueva York. De granja en granja corrían extraños rumores. Afirmaba la voz pública que una estatua enorme, o quizá un gigante petrificado, había sido descubierto en la aldea de Cardiff, situada cerca del extremo sur del valle. Hombres, mujeres y niños no tardaron en acudir apresuradamente al lugar del notable hallazgo, procedente de toda la región, a pesar de que aún no se había recolectado las cosechas ni terminado las elecciones. Yo, al regresar a Syracuse, después de una ausencia de varias semanas, me encontré casualmente a uno de los principales ciudadanos de la población, el muy respetable diácono de la iglesia presbiteriana y en otro tiempo juez de distrito. Lo interrogué en son de broma acerca del nuevo tema de interés local, cierto de que reiría conmigo del asunto aquel. Con sorpresa mía, adoptó enseguida un aire solemne. Le aseguro, me dijo, que no es cuestión de risa. En realidad es algo muy serio. No hay duda de que el hallazgo es asombroso, y por mi parte le aconsejo que vaya usted a ver qué opinión le merece. A la mañana siguiente, mi hermano y yo, conduciendo un Tilbury tirado por un caballo de buen trote, nos dirigimos rápidamente al etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el gigante de Cardiff de Andrew D. White. Vamos a ver qué lo llevan. Vamos a ver, muy bien. Muy bien, ahora seguimos con La estafa del uranio, por Tony Howard. Dice, mi perla fue el varón, dijo Aimé Gaillard contemplando el azul Mediterráneo. Yo lo descubrí y es necesario abrir muchas ostras para encontrar perlas como esa. En el verano, Gaillard dirigió varias concesiones en la playa de Niza y concluida la estación se ocupaba de transacciones no muy claras. La perla reluciente a que se refería era el opulento varón Escipión du Roure de Baugen, joven de 26 años de edad, quien había trabado relaciones con Gaillard en la primavera de 1950.
Preocupado por la situación de Europa, el barón había resuelto embarcarse hacia los Estados Unidos antes de que llegaran los comunistas, pero primero quería realizar algún negocio de mano maestra. Como a Guillard también le interesaban los negocios, no le fue difícil comprender los deseos del barón, y precisamente tenía entonces lo que el barón buscaba. Un amigo suyo, el inspector Jacques Alberto, de la policía francesa de fronteras, se dedicaba en aquellos momentos a sacar de Alemania, en las propias barbas de los rusos, cierta cantidad de uranio para llevarla a España, último bastión del anticomunismo en Europa. Quien quiera que participara en la operación no solemne prestaría un importante servicio a la civilización occidental, sino que duplicaría y aún triplicaría su inversión. Gaillard no estaba seguro de que Alberto pudiera admitir al barón en asunto tan estrictamente confidencial, pero nada costaba averiguarlo. El inspector Alberto, un sujeto de notoria pulcritud, de unos 35 años de edad, que ostentaba la Cruz de Guerra y la Medalla de la Resistencia, explicó la situación con mayores detalles al barón y a su etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la estafa del uranio. Vamos a ver a quién estafan. Muy bien. A ver, 251. No sé. Muy bien, bueno. Seguimos con Los Terribles Williamson, por John Kobler. Dice, entre los más astutos estafadores profesionales que andan sueltos por los Estados Unidos, se cuenta una prolífica y sumamente entrecruzada tribu nómada conocida de la policía con el nombre de Los Terribles Williamson, de origen escocés. Se establecieron en el país hace más de medio siglo y aumentando su número esporádicamente por nuevas inmigraciones de parientes, van de puerta en puerta con un negocio que consiste en la venta de servicios y artículos falsos. Viajando en grupos de 2 o 3 familias, en camiones, remolques, viviendas y flamantes automóviles de último modelo, pueden invadir en el curso de un año todos los estados de la Unión, más parte del Canadá. Se calcula que hoy en día su botín anual es de aproximadamente $1 millón. La forma como gastan el dinero es indicio de su prosperidad. Además de costosos automóviles, poseen caballos de carreras, perros de raza y valores de bolsa de primer orden. Cuando se ven acusados, contratan los más sagaces talentos jurídicos disponibles y si la justicia les echa el guante, no vacilan en perder la fianza que se les haya exigido. Suelen ser sumas cuantiosas antes que comparecer ante el juez. Consideran ellos estos desembolsos como gastos normales de trabajo. En su incesante vagar se alojan en suntuosos moteles y lujosos estacionamientos de remolques. Mezclando gozo y negocio, buscan el sol de la Florida y Texas en invierno y en el verano el de la frontera canadiense. Bueno, esos son Los Terribles Williamson por John Kobler. Muy bien.
El siguiente es 4 contra el Banco de Inglaterra, por Anne Douglas Kings. Dice, puntualmente a las 10 de la mañana, al tiempo que los primeros clientes llegaban al banco, el gerente coronel Peregrine Mathews Francis cerró tras de sí la puerta de su despacho y comenzó el diario ritual de abrir la correspondencia. Las cartas que tenía enfrente, amontonadas cuidadosamente sobre el macizo escritorio de tapa corrediza, estaban dirigidas de la siguiente forma: Banco de Inglaterra, sucursal de Occidente, Bullington Garden, Mayfair, Londres. Entre ellas había una carta certificada procedente de Birmingham. El matasellos indicaba que había sido despachada el día anterior, 27 de febrero de 1873. El coronel reconoció una letra de uno de sus estimados clientes. Al abrirla, encontró una nota en la que su cliente le pedía que descontara las letras de cambio adjuntas y consignara el valor en su cuenta corriente. La nota concluía de esta manera: aprovecho esta oportunidad para dar las gracias por las molestias que se ha tomado por mí y le ruego acepte los sentimientos de mi más altas consideración y aprecio. De usted atento y seguro servidor, Frederick Albert Warren. Bueno. 4 contra el Banco de Inglaterra. Muy bien, vamos a ver. Está muy largo también este. Muy bien. Bueno, estos son 277 a 313. Son 13, 23, 33, muchas páginas. Bueno, seguimos con El hombre del Renacimiento, por Myron Brenton. Dice, por 1920, Alceo Docena, modesto cantero italiano, se hallaba en su tallercito de Roma, con el pensamiento lejos de su cotidiano trabajo, que consistía en hacer cornisas para los edificios en construcción. A cada golpe de martillo y cincel se trasladaba con la imaginación a un mundo de fantasía siglos atrás. Veía así entonces en el papel de Leonardo da Vinci o bien el de Miguel Ángel, o sucesivamente el de otro de los grandes escultores del Renacimiento, cuya obra, bien conocida para él, lo apasionaba. Cierto día, Docena se sintió incapaz de soportar más, hizo a un lado y para siempre las cornisas que tanto detestaba, se volvió hacia un bloque de mármol que ahí tenía y comenzó a tallar, sin figurarse que su fantasía iba a iniciarlo en una carrera que a la postre le valdría notoriedad mundial. Durante 8 años, el modesto cantero se entregó a sus sueños de gloria, dedicado a labrar gran número de hermosas esculturas. Un lúgubre día de noviembre de 1928, el mundo del arte se vio sacudido hasta sus cimientos. En Roma, Berlín, Múnich, Nueva York, Cleveland y Boston, las autoridades de los museos se enteraron de que algunas de sus más valiosas esculturas eran otras tantas copias, piezas magníficas talladas de buena fe por el fabricante de cornisas. Docena había estudiado durante muchos años el arte de los grandes maestros,
un artista en particular lo había cautivado siempre, Simone Martini, un pintor que vio en el siglo XIV, Martini no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso está interesante. Un hombre del Renacimiento, por Myron Brenton. Está cortito. Muy bien. Seguimos con Magia Verde, por Horace Harold Melin. Dice, Louis Ehrlich era un hombre que nunca prometía cosas comunes y corrientes. Se especializaba en asegurar milagros y en hacer que cada milagro resultara aún más sensacional que el anterior. Su carrera fue insólita porque, a pesar de haber empezado a estafar descaradamente en 1890, no alcanzó notoriedad hasta 1916, cuando había cumplido los 70 años de edad. Fue entonces cuando brindó al mundo su descubrimiento más fabuloso. Dijo que había encontrado un sustituto para la gasolina, cuya fabricación costaría solo 1 centavo por galón. Como a la sazón la gasolina se estaba vendiendo 30 veces más cara y escaseaba debido a la guerra que asolaba a Europa, Henry se convirtió de la noche a la mañana en el hombre de día. Sirvió de tema de controversias a los gobiernos en pugna. Fue objeto de inversión para Henry Ford y constituyó para los chiflados del mundo entero una fuente de inspiración. A fin de cuentas, Heinrich, a pesar de haberse enriquecido considerablemente, terminó siendo, como ocurre con muchos embaucadores, solo una causa de vergüenza y turbación para todos los que habían codiciado su secreto. El 11 de abril de 1916, por la tarde, Henry se enfrentaba a un grupo de reporteros escépticos sentado o de pie en el césped de su casa de Farmingdale de Long Island. Algunos de los muchachos de la prensa hacían chistes a costa del enorme bigote gris enmarañado que lucía el viejo sobre el labio superior y que le colgaba a los lados de la boca, mientras esperaban lo que, según ellos, solo iba a ser un cuento humorístico acerca de un inofensivo chiflado. Bueno, esta es la magia verde por Harold Melnis, un sustituto de la gasolina. Muy bien, aquí está Ford interesado en el combustible para motores, visita a Heinrich. Anda Ford también. Muy bien. Muy bien, ok. Seguimos con El asaltante de diligencias, por Eugenio B. Blocks. Dice, si Dick Fellows compareciera hoy ante un tribunal, el juez le ordenaría someterse a un examen psiquiátrico intensivo. Complejos, el ego, la simple temeridad, sea lo que fuere, le proporcionaban una incomprensible seguridad de su capacidad como jinete a pesar de repetidas pruebas en contra. Olvidando una tras otra sus experiencias equinas, desafortunadas, seguía insistiendo en ser un salteador de caminos. Los caballos parecían reconocer a Dick y no cabe duda, sentían satisfacción al derribarlo. Lo mismo cuando se dirigía a asaltar una diligencia que cuando huía de las garras de la ley. No dejaban de mostrarle su desprecio, ni aun en los momentos en que intentaba robarlos. Resulta también irónico que pretendiera pertenecer a una de esas familias de Kentucky dedicadas a la cría de caballos. Poco se sabe de los primeros años de la vida de Dick Fellows. No era este su nombre aún
cuando prefería que así lo llamaran. En ocasiones decía llamarse Richard Perkins, en otras usaba su verdadero nombre, George Brett Lyle, especialmente cuando se hacía pasar por profesor de idiomas. La leyenda le atribuye un diploma de la Universidad de Harvard, pero no existe prueba alguna de que haya asistido a esa universidad, ni a ninguna otra, como tampoco existen pruebas de que haya sido lingüista, y hay quien insiste en que solo tenía vagas nociones del español. Otros afirman que poseía un conocimiento poco común de la literatura clásica. La educación de que carecía trataba de compensarla con sus modales, su aspecto y sobre todo, bueno, este es, etcétera, etcétera, El asaltante de las diligencias, por Eugenio B. Bloch. Muy bien. Diligencias. Ok. Seguimos con El viaje de los piratas inocentes, por Evan McLeod Wills. Dice, hombre musculoso, de constitución delgada, que lucía bigote y una sonrisa irresistible, el narrador tenía embobados a sus dos acompañantes. Se encontraba en un bar de Chicago y el que hablaba describía con sencillez los viajes que había hecho durante algunos años a los puertos de África Oriental, los safaris en la selva y el tráfico en mercadería de contrabando. El hombre con agallas puede hacerse ahí de una fortuna, decía, con una expresión soñadora en los ojos. Sus acompañantes, John Fernández y Marty Rosen, ambos agentes viajeros de una fábrica de toldos, se hallaban fascinados. Fernández, de 37 años de edad, era hombre amigable y palachín. Rosen, de 40, era regordete y de corta estatura. Los dos llevaban una vida incolora. Ni uno ni otro mantenía lazos domésticos. En esta ocasión, por julio de 1957, al escuchar a aquel aventurero que decía llamarse Joseph Smith, ambos pensaron que era el hombre más interesante que habían conocido en su vida. Smith tenía título de capitán de la Marina Mercante, según afirmaba, y a la sazón estaba preparando una travesía al África, a todo lo largo de las costas del continente negro, desde Zanzíbar hasta el río Limpopo. Había innumerables caletas inmediatas a las selvas y aldeas de nativos alejadas del mundo. A bordo de una pequeña goleta sería posible establecer contacto con traficantes árabes y portugueses que se dedicaban al contrabando de piedras preciosas. Bueno, ese es el viaje de los piratas inocentes. Aquí está. Bien. Seguimos con el siguiente, que es el robo largo tiempo esperado, por Ted Hall. Dice, una vez que el famoso asalto al banco hubo pasado, todo el mundo en Mendelab, estado de New Jersey, exhaló un profundo suspiro de alivio. Mendelab, con una población de 3,000 almas, es una aldea poco acostumbrada a las emociones, y el disponerse por el momento del anunciado asalto había tenido al pueblo en gran agitación durante 1 año y medio. Varias falsas alarmas habían sembrado la confusión en la carnicería, situada precisamente frente al banco. Eddie Vagan, el celador de la escuela que vive a unos pasos del banco, había acabado por cansarse de permanecer sentado a la ventana todos los viernes por la noche con la carabina sobre las rodillas. Los viernes el banco permanece abierto por la tarde. Uno de los asaltantes visitaba a menudo la tienda del abarrotero y éste ya comenzaba a temer que a él mismo lo atacara.
El jefe de policía, Earl Moore, había estado tan afanoso siguiendo los pasos de los dos ladrones mientras estos rodeaban el banco que no había tenido tiempo para ocuparse de otra cosa. Realmente la situación se había hecho tan molesta que todos se alegraron de que llegara a su fin. Mendham es una apacible aldea bastante alejada de toda carretera de importancia. Es uno de esos pueblos donde todos los habitantes se conocen entre sí y donde se advierte la presencia de cualquier recién llegado la primera vez que éste se deja ver y se le examina atentamente la segunda. Por tanto, cuando un par de forasteros apareció en Mendham, cierto día de marzo de 1960, a bordo de etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es otro, el robo largo tiempo esperado. Bien, muy bien. Ahora seguimos con El mundo irreal de la doctora Drum, por Walter Wagner. Dice, por el tercer decenio de nuestro siglo, la radio era todavía una novedad y el medio de difusión que en breve habría de dar popularidad a Kate Smith, a Jack Benny y tantos otros cantantes y cómicos, así como hacer llegar a todas partes las charlas del presidente Franklin Roosevelt de los Estados Unidos, lanzó en diciembre de 1929 a la doctora Ruth Drum, una osteópata delgada de cuerpo, de expresión grave y rostro adusto. La doctora Drum, capitalizando el interés general por la radio, así como la ignorancia acerca de su funcionamiento, llegó a tratar a más de 35,000 pacientes, según cálculos conservadores. Sus honorarios pasaron de $500,000. A diferencia del pretendido médico ordinario, que con todo cinismo le saca dinero a sus pacientes a cambio de un tratamiento que él mismo sabe inútil, la adusta doctora Drum tenía la fe característica de un fantástico en sus propias y absurdas teorías, fogosa, pugnaz, convencida. Durante 35 años luchó como una tigresa contra el mundo de la medicina organizada y de la ley. En 1952, sin abogado alguno como asesor, entabló juicio por $5 millones contra la Asociación Médica Norteamericana y otras agrupaciones, acusándolas de violar varias de las leyes antimonopolistas. Uno de los abogados de la AMA escribió, tras de haberla observado en los tribunales: es mujer de aspecto severísimo, que abriga evidentemente convicciones inflexibles, una fe inquebrantable en sus imaginarios conocimientos y la resolución de un etcétera, etcétera. Bueno, este es el mundo irreal de la doctora Drum, a inicios de la radio. Es de la doctora. Por largo, muy bien. Seguimos como La estafa de la tinta milagrosa, por Conrad Cristiano y John Van Buren. Dice, un día, en 1955, un hombre alto y atiladamente vestido se presentó en un banco de Buffalo, estado de Nueva York, expidió un cheque por $10 y lo hizo certificar. No habían transcurrido 48 horas cuando en un banco de Rochester, también del estado de Nueva York, a 110 kilómetros de Buffalo, otro hombre humildemente trajeado cobraba ese mismo cheque por $17,790. Detrás de caso tan peregrino se ocultaba la más fantástica de las
falsificaciones y con ella el enigma de cierta tinta milagrosa, cuya fórmula no se ha podido determinar aún con exactitud. El 2 de marzo de 1955, el día en que el hombre atildadamente vestido se presentó en el banco de Buffalo, sucursal de Marine Trust Company, diciendo que era Sam Mancuso, giró 4 cheques de $10 cada uno contra la cuenta abierta por él 3 semanas antes. Inscribió los cheques con su propia pluma fuente y pidió que los certificaran. Como le preguntasen por qué deseaba certificar cheques por tan corta cantidad, lo explicó diciendo: acabo de establecer un negocio de importación. Me despacharán la mercancía más pronto si pago con cheques certificados. Esto parecía razonable y procedieron a certificar los cheques. Sam Mancuso se retiró y hasta ahora ha burlado todas las pesquisas de las autoridades. La policía está convencida de que Sam Mancuso era un hombre ficticio. El relato nos lleva ahora a Rochester, donde pocas horas después, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la estafa de la tinta milagrosa por Conrad Cristiano y John Van Buren. Muy bien. Estafa, ok. Seguimos con la fantástica impostura del eslabón perdido, por Alden P. Armagnach. Dice: por espacio de más de 40 años, el hombre fósil de Piltdown había sido miembro más o menos distinguido de la sociedad de humanos primitivos y había roído huesos con tan célebre, aunque incultos colegas, como el hombre de Neandertal y el de Pekín. El pasmoso descubrimiento de que no era sino un fraude monumental provocó su expulsión en diciembre de 1953. Por entonces, el boletín del Museo Británico dio la primera noticia de esta fantástica patraña, y posteriormente se han dado a la publicidad todos los detalles en la obra de Piltdown Forgery, la falsificación de Piltdown, que casi parece una novela policíaca y se debe a la pluma del doctor J.S. Weiner, antropólogo de la Universidad de Oxford y principal detective en la investigación del caso. La historia comenzó en 1912, cuando un cazador de fósiles aficionado, Charles Dawson, llevó al Museo Británico el primero de los hallazgos de Piltdown. Declaró que los había encontrado entre el cascajo de tierras comunales de Piltdown en Sussex, al sur de Inglaterra. El doctor Arthur Smith Woodward, eminente paleontólogo del museo, tomó parte en ulteriores excavaciones. En suma, los hallazgos ascendieron a más de 20 fragmentos de huesos, dientes y pedernales. Descollaba entre estas piezas paleontológicas un pedazo de mandíbula claramente de mono en todos los aspectos, salvo en uno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la fantástica impostura del eslabón perdido. ¿Está? Vamos a ver. Ahora vamos con Mi tío Eduardo, por Stephen Leacock. Dice: cuando yo tenía 6 años, mi padre se estableció en una granja de Ontario. Nuestra vida ahí era de una soledad punto menos que desconocida en estos tiempos. Estábamos a casi 60 kilómetros del ferrocarril. No recibíamos periódicos. Nadie venía a vernos y a nadie íbamos a ver
porque no había de dónde venir ni a dónde ir. En aquella tremenda soledad irrumpió mi dinámico tío Eduardo Felipe Lacoque, hermano menor de mi padre, quien regresaba de un viaje de un año por el Mediterráneo. Tenía a la sazón unos 28 años, pero su curtido rostro, su aplomo y su barba cuadrada de rey Plantagenet le daban aspecto de hombre maduro. Sus charlas versaban sobre Argel, los mercados africanos de esclavos, el cuerno de oro y las pirámides de Egipto. Para nosotros que llevábamos 2 años en aquella adulta soledad, sus relatos sonaban a las 1001 noches. Si por azar le preguntábamos: «Tío Eduardo, ¿conoces al príncipe de Gales?», replicaba: «Íntimo amigo mío», y no daba más explicaciones. Era su frase favorita para impresionar al auditorio. Aquel año de 1878 hubo elecciones generales en el Canadá y mi tío desplegó gran actividad. En 24 horas se enteró de la historia y la política del Alto Canadá y al cabo de una semana conocía a todo el mundo en la comarca. Militaba políticamente en el bando conservador y aristocrático, pero sabía alternar cordialmente con los humildes. El pueblo que no se impresiona por la condescencia del demócrata, pues éste ya se ha situado a sí mismo nivel, se deja conquistar por el conservador que se digna descender de su categoría. Mi tío habló en todos los mítines, pero su punto fuerte era el trato personal, puntual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es mi tío Eduardo, que se mete a la política. Muy bien, mi tío Eduardo. Y seguimos con los hallazgos de Fritz Kreisler. Vamos a ver qué son estos hallazgos. Por Luis Biancoli. Hace ya algunos años, cuando redactaba yo los comentarios a los programas de la Orquesta Sinfónica Filarmónica de Nueva York, hube de escribir una nota acerca del concierto en do mayor de Fritz Kreisler, el eminente violinista que falleció en 1962. El caso es que cuando este mismo concierto se publicó en Mainz, Alemania, en 1912, se atribuyó su composición a Antonio Vivaldi, en tanto que Kreisler figuraba en la edición solo como revisor y arreglista. La partitura, publicada en 1912, sin embargo, llevaba una inscripción reveladora en alemán, francés e inglés, que entre otras cosas decía: «Este concierto es una adaptación libre de un viejo manuscrito y constituye una composición original. En toda ejecución pública de este concierto, el programa deberá hacer mención del nombre de Fritz Kreisler». Inscripciones parecidas figuraban en arreglos hechos anteriormente por Kreisler, basados en manuscritos clásicos. A pesar de ser muchos los indicios ya existentes, no fue hasta febrero de 1935, el día en que el violinista cumplió 60 años de edad, cuando por fin se puso al descubierto el secreto de Kreisler. Entonces se supo que todas, menos una, de las composiciones arregladas por Kreisler y atribuidas a Vivaldi, Pugnani, Couperin, Francoeur y Porpora y el padre Martini, eran sencillamente obras de Kreisler. Al momento, el mundo musical se dividió en 2 bandos: el de los que acusaban a Kreisler de haber engañado al público y el de los que aplaudían la maestría con etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son los hallazgos de Fritz Kreisler por Lucas
Fioncourt. Tan importante. Está interesante también este. Ahora seguimos con La carrera del señor Coster, por Craig Thompson. Dice, era hombre quisquilloso y dado a calzar zapatos con tacones que lo hacían aparecer casi 3 centímetros más alto, y polainas del color de sus pantalones. Tenía una cara ancha y plana, una cara de lechuza, y detrás de los cristales de los espejuelos, sus ojos negros vagaban con inquietud. Su astuta inteligencia le permitió ocupar al mismo tiempo el cargo de presidente de una compañía con un capital de $86 millones y un sitio entre los grandes estafadores del siglo. En el curso de 61 años de vida, asumió buen número de identidades, pero la que Coster cubrió de mayor deshonor fue la que él mismo describió a los confiados directores de Who is Who in America, ¿Quién es quién en América?, para su edición de 1938, y la cual decía: Coster Frank Donald, director de empresas en Washington, D.C., etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la carrera del señor Coster. Muy bien, aquí tenemos la carrera. Sigue. Caray, aquí tenemos ahora este engaño. El favorito que engañó a Catalina de Rusia, por Gina Kaus. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, conservó siempre viva la inclinación al enamoramiento. Sin embargo, aún los últimos extravagantes amoríos con que escandalizó a Europa no fueron en realidad sino variaciones de un mismo tema, el de su perdurable adhesión a Gregorio Potemkin. Realzaba estas relaciones algo que era superior a la pasión carnal, un afecto único en la historia, el amor de la pareja, cuyo nexo común fue la ambición que en ambos ardía, halló expresión en el sueño de dominar el mundo. Escasa afinidad había, aparentemente, entre la soberana y el favorito. Ella, personificación de la puntualidad y el orden, sobria hasta el extremo de que jamás probaba la bebida, tan laboriosa que, levantándose con el alba y trabajando 15 horas diarias hacia ella sola hacía ella sola más que 10 hombres juntos. Él, en cambio, dado a entregarse al ocio durante el día y a la copa durante la noche, a comer con una glotonería que ha acabado por hacerlo blanco de burlas, a llevar una existencia en que alternaba las más desenfrenadas orgías con periodos de arrepentimiento que nunca llegaban a la enmienda. Pero es que Potemkin adoraba a la emperatriz, la rodeaba de tiernas atenciones, era maestro consumado en el arte de obsequiarla con presentes cuya misma frivolidad los hacía magníficos. Al lado del favorito, sentía Catalina que su condición de soberana cedía el puesto a la luz de la mujer que, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es uno de los relatos que vamos a leer completos, ya con más detenimiento. Muy bien. Seguimos con Goring burlado, por Irving Wallace. Dice, a finales de mayo de 1945, poco después de que el séptimo ejército estadounidense descubrió en Alemania las cámaras subterráneas
donde Göring escondía al inapreciable tesoro de arte producto de sus rapiñas, comisiones especiales de los aliados, encabezadas por las de la sección de Monumentos y Bellas Artes del Ejército de los Estados Unidos, acudieron a clasificar el botín. La deslumbradora colección comprendía 1.200 cuadros, procedentes de todos los museos de Europa, y para los ojos de los comisionados, el óleo Cristo y la Adúltera de Jean Vermeer, famoso pintor flamenco del siglo XVII, no era sino una de las tantas obras maestras ahí acumuladas. Imposible les hubiera sido imaginar que estaban descubriendo el escándalo artístico más fantástico de nuestra época, un crimen que, empezando como una simple broma, llegó a envolver más de $3 millones y comprometió la reputación de algunos de los peritos de arte más eminentes del mundo. El punto de partida del escándalo no fue el hecho de que Göring poseyera el lienzo del maestro flamenco, sino la circunstancia de que no lo hubiese robado. Un celoso perito holandés descubrió al examinar los papeles particulares de Göring que alguien había vendido el gran cuadro a Walter Hofer, agente artístico del segundo personaje nazi, en $600,000, y que la venta se había hecho en Ámsterdam en el año de 1934. Los holandeses consideraron que la venta de un Vermeer al enemigo era una de las formas más odiosas de coloración. Como Rembrandt, Jan Vermeer es una gloria nacional. Innumerables calles de ciudades holandesas llevan su nombre, y hasta las paredes de los hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es Göring burlado por Irving Wallace. Entonces, Irving Wallace es un escritor estadounidense. Muy bien. Seguimos con El robo de la piedra del destino, por Ian R. Hamilton. Dice: cierta noche de diciembre de 1950, acompañado por otros 3 jóvenes patriotas escoceses, entré de modo subrepticio en la abadía de Westminster y me llevé la piedra de la coronación, la piedra del destino de Escocia. Fue una hazaña espectacular que inflamó la imaginación de las gentes en todas partes. Al recobrar la piedra para Escocia, enmendamos un antiguo error y asestamos un golpe simbólico en pleno corazón del superinglesismo. Sin embargo, la proeza no causó daño a nadie, lo cual es también simbólico porque los escoceses, a quienes considero el pueblo más civilizado del mundo, anatemizan la destrucción y la violencia. Bueno, es el robo de la piedra del destino. El destino. El destino, aquí lo llevan. El destino. Muy bien. Lo seguimos con 30,000 manuscritos, por Sonia Cole. Dice: la afición por coleccionar autógrafos se originó en el siglo XIX. Uno de los más entusiastas coleccionistas de esa época fue Michael Chasles, de París, quien adquirió esa manía y ha entrado en años a resueltas de una serie de curiosas circunstancias. Chasles había sustentado la cátedra de geometría por muchos años en la Escuela Politécnica Imperial de París, y en 1950 fue admitido en la Academia Francesa de Ciencias para que ocupase la vacante que dejó el conde Libri,
un florentino que abandonó la institución inopinadamente. Este noble italiano había partido precipitadamente para Inglaterra, llevándose consigo no menos de 30.000 volúmenes entre libros raros y raros documentos que había hurtado de diversas bibliotecas de la capital francesa. A raíz de su ingreso en la academia, Charles hizo a un lado las matemáticas para dedicar su atención a la historia de la ciencia. El erudito de viejos documentos le inspiró el deseo de adquirir para sí una colección de ellos. Asimismo, aspiraba a obtener ejemplares dignos de ser presentados a la academia, a fin de manifestarle su gratitud por su elección y a la vez reemplazar las pérdidas que habían sufrido las colecciones de la nación como consecuencia de la fuga del conde Libri. De la bibliomanía de Michael Charles se enteró un tal Monsieur Brian Lucas, quien cierto día se presentó ante el anciano coleccionista para contarle un interesante caso. Disponía, le dijo, de una gran cantidad de manuscritos, de libros y cartas autógrafos de enorme valor. Esta colección la había reunido cierto conde Bosbourdanin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son 30.000 manuscritos por Sonia Cole. Bien. Seguimos con Cagliostro, artífice de la estafa, por Gordon Caskill. Dice, para sus millones de admiradores, no había nada que el gran maestro no pudiera hacer: transformar plomo en oro, duplicar el tamaño de un diamante, dar suavidad de seda a una burda tela de algodón. Juraban que sus misteriosos elixires habían curado milagrosamente a enfermos desahuciados, que conocía el pasado y podía predecir el futuro. Está interesante. No era solo las masas ignorantes las que creían en este enigmático personaje que se hacía llamar el conde de Cagliostro y que deslumbró Europa durante 7 años, pues también fascinó a los grandes de su tiempo: reyes, príncipes, cardenales, obispos, hombres de ciencia y filósofos. ¿Quién era el fantástico personaje? Él confesaba sin ambages que Cagliostro no era su verdadero nombre, pero se encogía de hombros y declaraba: he tenido muchos nombres. ¿Qué es un hombre? A veces pretendía haber nacido antes del diluvio universal, haber conocido bien a Moisés y a Salomón, haber sido discípulo de Sócrates y haber charlado con varios emperadores romanos. Recordaba el excelente vino que paladeó en unas bodas celebradas en cierto pueblo de Galilea llamado Caná, cuando todo el mundo fechaba sus cartas. En el año de 1785, él escribía en las suyas el de 5555. Resulta difícil decidir qué es más increíble: el que tanta gente aceptara semejantes falsedades, o que aquel charlatán fuera capaz de sacar tanto de la nada. Pues la verdad es que se llamó Giuseppe, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también está interesante. Cagliostro. Muy bien, esto también hay que leerlo. Este no está muy largo. Muy bien. Y lo seguimos con Chatoni el Magnífico, por Rubén Mamoulian. Dice, esta pequeña historia muestra cómo a veces el teatro puede salirse de las candilejas para entrar en la vida, batirse con la realidad y salir victorioso. Nuestro héroe se llama Van Chatoni.
Lo conocí cuando yo era niño y asistía a la escuela en Tiflis, en las montañas del Cáucaso, cerca de la frontera ruso-turca. Él era ya un joven actor de porvenir del teatro armenio. Medía 1,88 de estatura, era ancho de hombros, estrecho de caderas y tenía un andar que aunaba la gracia del tigre con el brío de un caballo. Excepcionalmente bien parecido, con grandes ojos negros que fulguraban como ascuas, arrogante y curva nariz aguileña y espesas cejas negras que se encontraban en ángulo agudo, era la fatalidad de toda jovencita o mujer y la envidia de todos los hombres. Por aquel tiempo, la mayor ambición de Chatowny era representar dos papeles, el de Hamlet, el melancólico príncipe de Dinamarca, y el del protagonista de un drama popular titulado Auriel Acasta. Este último papel lo representó al fin, en circunstancias peculiarísimas. En cuanto a Hamlet, no sé si llegaría a interpretarlo. Cuando salía en gira, me mandaba tarjetas postales de las diversas ciudades que eran escenario de sus triunfos. Todavía conservo con cariño una de estas, que contiene el sencillo mensaje: venid, vidí y vicí. Fantasioso, incorregible, tenía el don de contar las anécdotas más emocionantes en las que siempre apareció él como protagonista, sus hazañas, sus triunfos en la escena, sus aventuras con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es Chatowny el Magnífico, por Rubén Maumollán. Interesante también. Bueno, muy bien, aquí terminamos con esos relatos. Entonces aquí vamos a escoger, a ver, algunos relatos para leer, ¿verdad? Aquí nomás viendo, el Cagliostro, está interesante, está interesante, otro, el favorito de que engañó a Catalina de Rusia, está interesante también, el mundo, el tiempo esperado, inocentes, la inocencia, magia verde, el hombre del nacimiento, 4 contra Inglaterra, pues muy bien, famoso varón, crímenes, joven mientras muera. Ese también se va a estar interesante, se me hace el rey de los espiritistas. Y hay otro que me gustó acá, que es esta, la valerosa señora Chadwick. Bueno, probablemente empecemos con esos 4. Ya si salen algunos otros, o si me dicen algunos otros, le demos otros. Bueno, aquí concluimos con la reseña de este libro de famosos casos de estafa y pillaje. Esta es una colección, dijimos que era de selecciones del Reader Digest. Bueno, nos vemos la siguiente. Hasta luego.